En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería con la última actualización de iOS 18. Llevamos en la beta 4 versión 2, o sería más bien como la beta 4.5. Bueno, algunas personas le dicen de formas diferentes. Y pues ya más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Aquí en este dispositivo tenemos una condición de 92%, la última carga al 100% fue hace 10 minutos, prácticamente recién desconectado. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con Snapchat, vámonos ahora con YouTube. Recordemos que estamos en 100% de batería. Ya después vamos a ver en cuánto termina la batería cuando acabemos de hacer el video. Entonces vemos que hasta el momento el dispositivo se está comportando muy bien, aunque ya está un poco tibio. Se recalienta muy fácilmente. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. El iPhone 12 sí que tiene buen rendimiento con estas últimas betas. Les recuerdo que este dispositivo tiene el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Entonces podemos ver que hasta el momento se está comportando muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Ahora más adelante vamos a ver en cuanto a la gestión de la multitarea, cómo estarían las cosas. Entonces dejamos abiertas varias aplicaciones y todo eso, y cuando volvamos deben de estar exactamente como las dejé. Vamos a mirar por acá los video reels en Instagram. El internet por alguna razón no funciona muy bien, a pesar de que tengo 1 giga, bueno, 950 megas de velocidad simétrica supuestamente, pero igual forma es lento. Pero bueno, vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí ya está cargando el contenido. Bien, entonces vamos a deslizar, vamos a ver si de pronto notamos algo de lagueo, de ralentización o algo así. Pues como podemos ver, nada hasta el momento. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos, vamos a mirar las imágenes que ha hecho, las imágenes que ha publicado. Bien, nos salimos, atrás, seguimos deslizando, vemos que se está comportando muy bien, aunque ya está caliente el teléfono. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que al momento de abrir las aplicaciones no se tarda mucho tiempo. Bien, entonces si nos salimos, el Picture in Picture funcionando bien, las animaciones. Vámonos rápidamente con Speed Test. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Estas últimas betas de iOS 18 han mejorado bastante en cuanto a rendimiento. Y en cuanto a batería, pues más o menos, no demasiado, pero pues sí ha mejorado a comparación con las versiones beta anteriores. Entonces podemos ver que aquí en TikTok se está comportando muy bien. Vamos a entrar por aquí en algún perfil cualquiera. Vamos a mirar por aquí más videos así random. Nos salimos. Bien, estamos haciendo pruebas porque pues obviamente la gente no utiliza los teléfonos de esta forma. Entonces podemos ver que está cargando rápido los videos, el contenido. Bien, si entramos vemos que no tenemos como lagueo, ralentización ni nada de eso. Ya pues al momento de cargar el contenido, eso ya es dependiendo de la conexión a internet que tengamos. Podemos ver que se está comportando muy bien. Vámonos rápidamente con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos o en algún blog. Bien, como puedes ver se está comportando muy bien. Vamos a mirar por aquí las imágenes. Bien, podemos ver que cero problemas hasta el momento. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Netflix. Y ya lo tenemos abierto. Bien, como puedes ver, vámonos ahora con Spotify. Creo que tengo la sesión abierta, efectivamente, aunque no lo utilizo. Entonces vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que al momento de abrir las aplicaciones abren rápido. Vamos a mirar por aquí diferentes publicaciones, porque como te digo, así vamos a probar la memoria RAM. Al momento de que yo vuelva deben estar exactamente como yo las dejé. Si no están como yo las dejé, quiere decir que se han cerrado. Podemos ver que al momento de hacer scroll, deslizar, vemos que se está comportando muy bien. Vamos a mirar ahora por acá otras publicaciones. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con eBay. iOS 18 sí le ha caído bastante bien al iPhone 12. En cuanto a batería, pues bueno, ya vamos a hacer una pequeña prueba, pero te recuerdo que la prueba completa de batería la vamos a hacer más adelante, cuando salga una versión más estable de iOS 18. Puede que sea iOS 18.1, iOS 18.2. Ahí hacemos una prueba de batería completa con otros teléfonos más que tengo por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a hacer scroll, porque a veces se laguea un poco por aquí. Bueno, como que más o menos. Vamos a mirar con otra publicación. Deslizamos. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que el rendimiento en el iPhone 12 es bastante bueno. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Ahora vamos a mirar otra por acá. Bien, al momento de deslizar, vemos que se comporta bien. Vamos a mirar otra por aquí.
Ahora miramos la gestión de la multitarea, miremos esta otra y vamos a dejarlo ahí. En este momento seguimos todavía con... bueno, no puede ser, ya tenemos un 99% de batería. Eso quiere decir entonces que el iPhone 11 le dura más la batería que el iPhone 12. No lo sé. Bueno, vamos a mirar entonces ahora con algunos juegos. Estos juegos los abro más que todo como para probar lo de la multitarea. Fíjate que el teléfono está demasiado caliente, que el brillo prácticamente no se mueve. Eso es debido a que el sobrecalentamiento, el brillo se baja solo. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Fíjate que a pesar de que estos juegos son muy livianos y todo, pues se ven como unas pequeñas trabas, ¿no? Se ven como unas pequeñas trabas, más que todo al inicio. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. Fíjate que el teléfono está respondiendo bastante rápido al momento de entrar y de salir de las aplicaciones. Ahora cuando volvamos a las aplicaciones que ya tengo abiertas, vamos a ver cómo se comporta. Porque con algunos teléfonos sí vemos que les cuesta bastante trabajo. Vamos a ver si con este también pasa lo mismo. Listo, ya lo tenemos abierto. La animación de inicio la hizo bien. Vamos a darle play. Solamente necesitamos que mejoren más que todo en cuanto al sobrecalentamiento, porque mientras más caliente esté el teléfono, menos dura la batería, se gasta más rápido, la condición baja más rápido y todo eso. Entonces por eso necesitamos que mejoren en cuanto a ese problema de sobrecalentamiento. Vámonos ahora con el Subway Surf. Vamos a ver de pronto cómo le va con este juego. Porque a pesar de que este juego también sea muy liviano y todo eso, vemos que en algunas ocasiones tenemos como algunas caídas de fotogramas o algunas trabas. Vamos a mirar. Bien, pues aquí en el iPhone 12 no ha pasado. Vamos a dejarlo ahí y por último abramos lo que es el Free Fire. Este juego es un poquito más exigente que los demás, pues que los que acabo de abrir. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo tarda en abrir. Y ya lo tenemos abierto, como puedes ver pues fue bastante rápido. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a mirar la batería, ya tenemos un 98%, ya tenemos estos juegos y las demás aplicaciones abiertas. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Free Fire abierto, Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre cerrado, vámonos ahora con eBay cerrado, Amazon cerrado, Spotify cerrado, Netflix abierto. Vámonos ahora con Tumblr cerrado. Vemos que la gestión de la multitarea antes ha empeorado. Por alguna razón TikTok sí se quedó abierto a pesar de que siempre se cierra. Pero fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Mira ahí cómo se pone de lento. Mira cómo está de lento, no reacciona. Vamos a esperar. O sea, fíjate nada más lo lento que está. El problema es cuando ya tienes varias aplicaciones abiertas en algunos juegos y cuando vuelves otra vez, ahí es donde ya le cuesta bastante trabajo reaccionar. Fíjate que le hundí el botón de volumen y se tardó también un poco en salir pues como la barra esta. Vamos mejor a dejarlo ahí, vámonos ahora con Speak Test, abierto, vámonos ahora con Twitch, abierto, vamos a ver si aquí reacciona más rápido. Vemos que no, mira que le cuesta bastante trabajo reaccionar. Cuando se le exige bastante, ahí es donde vemos que ya tiene problemas. Vámonos ahora con X, abierto, vamos a ver si reacciona más rápido también. Fíjate que le cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, aquí sí parece que se recupera un poco más rápido. Pero sí se ve que está como un poco lento, ¿no? Sí se ve que está como un poco lento. Míralo, ahí lo puedes ver. Como que se caen bastante los fotogramas. Vámonos ahora con Instagram, abierto, esperando a que reaccione. Pero fíjate que le cuesta bastante trabajo reaccionar. Vámonos ahora con Facebook, abierto. Vamos a ver si aquí reacciona más rápido. Bueno, me actualizó la pantalla de inicio, pero aquí sí está reaccionando más rápido. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. Vámonos ahora con YouTube, abierto. Bien, y por último Snapchat. Vamos ahora a mirar en cuanto a la batería. Fíjate los widgets, cómo se pusieron en blanco. Ya tenemos un 96%.
Entonces, en cuanto a rendimiento, si lo vamos a utilizar de a 3, de a 4 aplicaciones, vemos que no va a tener prácticamente ningún problema. Pero si ya abrimos bastantes aplicaciones, porque hay personas que les gusta abrir bastantes aplicaciones al mismo tiempo y saltar de una aplicación a otra y así, entonces por eso lo hago de esta forma y por eso les estoy comentando la experiencia que estoy teniendo yo. Entonces si abrimos más por ahí unas 5 o 6 aplicaciones y volvemos y pasamos de una aplicación a otra, entonces ahí es donde vemos que ya le cuesta bastante trabajo. Pero si vamos a estar de a 3, de a 2 aplicaciones, pues no va a tener ningún problema de nada. En cuanto al sobrecalentamiento, todavía está bastante caliente. Fíjate que le estoy moviendo aquí al brillo y prácticamente no se ve ningún cambio. Vamos a ver más o menos aquí es donde más o menos se nota la diferencia, como puedes ver. O sea que el brillo está más o menos como aquí, pero si uno lo sube de ahí no pasa nada. Eso es debido al sobrecalentamiento que tiene. Vamos ahora a mirar entonces los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces, la primera prueba del Antutu me dio un resultado de 1.042.270 puntos. Podemos ver que es un puntaje bastante alto, pero las demás pruebas que le hice ya bajó bastante. En la segunda prueba nos bajó a 751.569 puntos y en la tercera prueba también 756.628 puntos. Así que pues bueno, por alguna razón la primera prueba nos dio un puntaje bastante alto. Espero a que se enfríe. Volví a hacer la segunda prueba y nos dio un puntaje mucho más bajo. Esperé a que se enfriara, esperé varias horas, volví a hacer la prueba y el puntaje seguía abajo. Así que pues bueno, de igual forma aquí les estoy mostrando, ya ustedes van a decidir con cuál puntaje se quedan. En cuanto al Geekbench, tenemos un resultado de 1503 puntos para el single core y 3052 puntos para el multicore. Esto fue en la primera prueba. Ya en la segunda prueba nos dio un poquito más alto, 1698 puntos para el single core y 3074 puntos para el multicore. Nos subió un poquitico apenas, casi que nada, pero pues bueno, algo es algo, ¿no? Entonces ahora voy a cerrar todas las aplicaciones para que de pronto algo no se quede gastando batería en segundo plano. Vamos a iniciar la prueba de batería con un 96%. Aquí vamos a colocar un temporizador por 1 hora, como siempre lo hacemos, y nos vamos con el juego de Subway Surf. Siempre hago la prueba de la misma forma, por si quieren ir y compararlo con versiones anteriores o algo así, pues bueno, ahí se los estoy dejando. En cuanto a las redes, tenemos el AirDrop, pues solamente contactos, Wi-Fi prendido, Bluetooth prendido, no tengo SIM card, eso puede influir un poco, pero pues no demasiado. Entonces voy a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que estamos con un 96%. Y en este momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a mirar en cuanto a batería cómo estarían las cosas. Ya tenemos un 82%. Por cierto, aquí en el temporizador le había puesto 1 hora 50 minutos más o menos, pero caí en cuenta rápido y lo cambié. Bien. Entonces ahora nos vamos otra hora con el juego de Asphalt 9 y vamos a ver cuánta batería nos gasta después de estar 1 hora con este juego. Y en ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a mirar en cuánto tenemos la batería. Y pues como puedes ver aquí ya tenemos un 58%. Vamos ahora a verlo desde acá, desde la configuración. Entonces podemos ver que la última carga al 100% fue hace 2 horas. Aquí me está mostrando el Antutu, pero pues fue desde mucho antes de ponerlo a cargar. El Subway Surf y el Asphalt fue lo que más batería consumió. Entonces, en conclusión, en cuanto a rendimiento, vemos que todavía está muy bien. Si lo vamos a estar utilizando de a 3, de a 4 aplicaciones, no vas a tener nunca ningún problema. Pero cuando ya le exigimos bastante, como abrir muchas aplicaciones, estar en algunos juegos y volver a las aplicaciones que tenemos abiertas y así, ahí es donde vemos que le cuesta ya bastante trabajo. En cuanto a la batería, es que yo lo veo igual, o sea, no veo que mejore ni que empeore, pues a comparación con las betas anteriores. Sí ha empeorado un poco a comparación con iOS 17, pero de igual forma lo noto igual a comparación con las betas anteriores de iOS 18. De igual forma, pues vuelvo y te recuerdo que cuando salga iOS 18.1, iOS 18.2 más o menos, vamos a hacer la prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y así. Entonces pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta que tengas, déjame saber acá abajo en los comentarios. En caso de que tú ya tengas un iPhone actualizado a iOS 18 Beta 4, déjanos saber acá en los comentarios cómo te va en cuanto a rendimiento y batería. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.